Las 10 de la mañana, 18 minutos. Queremos también saludar a esta hora al señor Gustavo Bolívar. Él es libretista de la novela Los Tres Caínes. Señor Bolívar, muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias, muy buenos días a usted y a sus oyentes de RCN. Bueno, ¿cómo le ha ido a la novela? Tiene buenos sitiales en rating, ¿no? Sí, en rating número 1 y en polémica también número 1. Mucha crítica en favor y en contra, pues. Hay amplios sectores de la sociedad que rechazan con rigor la serie del canal. Sin embargo, la teleaudiencia, como dice usted, aumenta. ¿Por qué critican Los Tres Caínes cuando en Colombia se han producido otras series que recuerdan también la violencia y el narcotráfico? Sí, es muy raro lo que está pasando porque la gente reclama que no haya más programas de este corte, pero les ponen programas más light, con contenidos más familiares y no los ven. Por ejemplo, La Hipocondríaca está a punto de ser sacada del aire por parte de rating y son esas mismas personas que critican las que no ven esas novelas. Entonces, lo bueno de esto es que la polémica pone sobre el tapete el problema de qué quiere ver la gente en televisión. Y los canales obviamente se encuentran ante un dilema muy difícil, es si ponemos novelas de corte social como Tres Caínes, la gente critica, pero si ponemos problemas familiares como La Hipocondríaca, Vamos de Casa, la gente no las ve. Entonces, está como en riesgo la industria completa. Podemos decir entonces, Gustavo, que los televidentes les gusta un poco más la morbosidad que de pronto tener en cuenta, como usted dice, problemas familiares. Sí, de todo, pero digamos, cuando uno ve los ratings de estos programas, lo que uno se da cuenta es que mayoritariamente el país quiere conocer su historia, quiere saber cómo se desarrollaron ciertos acontecimientos que los noticieros no pueden desarrollar por el poco tiempo que tienen para cada noticia, y entonces lo que se les dice es tanto derecho tienen los críticos a no verla como la gente que la va a verla. Y el rating dice que es mayoritaria la gente que quiere ver estas novelas. Bueno, en términos de audiencia, para los canales es más rentable entonces hacer producciones en donde se muestre la cruda realidad de nuestro país que hacer novela rosa. Sí, pero mire que esta es otra paradoja. Hacer este tipo de historias cuesta mucho dinero. He sabido que hay productoras que han perdido plata haciendo este tipo de historias. Lo mismo me dicen a mí, no, es que usted hace eso para enriquecerse. Y realmente hacer un capítulo de Tres Caínes a mí me llevaba de pronto un mes de tiempo, mientras que hacer un capítulo de una novela totalmente inventada puede hacerse en un día o en 2 días, porque no necesito investigar, no necesito comparar versiones, no necesito leer expedientes larguísimos ni ver videos en YouTube todo el día, sino simplemente lo que me venga a la cabeza. Entonces, es un sacrificio tanto del escritor como de los canales poder llevar estas superproducciones y por eso es que hay gente que las valora realmente. Gustavo, usted la semana pasada presentó excusas ante el Congreso por la novela Los Tres Caínes y también Julián Román, el protagonista, y usted han recibido amenazas de muerte. ¿Cómo manejan ustedes esto? Bueno, mira, yo lo que hice fue, un senador amigo, Camilo Romero, me invitó a un acto que tenían las víctimas, que han sido mayoritariamente las que han criticado el programa, y me fui a darles la cara, a contarles de qué se trataba el programa, a contarles lo que no han visto, que es los capítulos donde realmente se refleja el drama de las víctimas, sino que no las pude mostrar desde el comienzo, pero opté por hacer el diseño de la serie como en cronología. Es decir, primero tenía que mostrar de dónde nacieron estos señores, cómo se convierten en monstruos con el tiempo y después cómo nos convierten a todo un país en víctimas y nos destruyen. Y ahí es donde aparecen ellos. Va a aparecer la vida de Jaime Garzón, los esposos del CINET que fueron asesinados por paramilitares, va a aparecer la vida del alcalde Eudaldo Díaz de City TV perdón, la vida del alcalde Eudaldo Díaz, donde mostramos como un personaje en una de estas reuniones comunales que hacía el presidente Uribe, se para dentro del público y le advierte que lo van a matar. Y ese es un señor que matan a los 5 días exactamente, por eso ya hay condenas. El gobernador de Sucre, Salvador Arana, que estaba al lado del presidente Uribe, ya está condenado a 25 años por esa muerte. En fin, hay muchos episodios de las víctimas. Y lo que yo les dije fue, les ofrezco excusas y no los puse desde el comienzo, pero es que yo necesito que la gente entienda la génesis del conflicto, de dónde nacen y a dónde van a parar. Eso fue lo que hice y parece que salió bien porque pude darles a entender un poco más que yo no le estoy haciendo apología al paramilitarismo,
Eso sería lo último que haría cuando yo he sido defensor de derechos humanos de tiempo atrás. Bueno, es un trabajo que ha tenido mucha investigación, pero entonces, ¿cómo le podemos explicar a los colombianos que no es una apología al paramilitarismo, que no es una apología al narcoterrorismo, sino que en realidad la cruda verdad que está viviendo nuestro país día a día? Ahorita los niños dicen, no, es que yo no quiero trabajar tanto como mi papá, entonces metámonos a narcos. ¿Cómo podemos hacerle entender a la gente que en ningún momento las novelas, y menos los Tres Caínes, están haciendo apología al narcoterrorismo y al paramilitarismo? Mira, cuando uno escribe este tipo de programas y en la investigación arroja unos perfiles de esos personajes, cuando Fidel Castaño dice hay que borrar toda la izquierda, todo lo que ve la izquierda, la gente confunde, cree que es el libretista el que está poniendo eso, que realmente es que así hablaban ellos, ¿me entiendes? Es que la gente sepa que uno está poniendo a hablar unos personajes en su dimensión, ¿sí me entiendes? En su realidad. Por ejemplo, cuando Carlos Castaño le dice al hijo, es que yo estoy luchando por un mejor país para ti, mi amor, al hijo, yo no lo estoy poniendo, yo no estoy haciendo apología de eso, esa es su voz. De repente aparece otra voz, la de la hermana, y dice, es que a mí también me mataron el papá, es mi mismo papá y yo no me volví violento. Eso es lo que dice la hermana. Es que la gente sepa que no es el libretista el que está poniendo esas cosas, sino que uno hizo una investigación, aprende cómo hablan ellos y los pone a hablar. Gustavo Bolívar, usted no solo es el libretista de esta novela Los Tres Caínes, sino que ha escrito novelas tan exitosas y superproducciones como Sin tetas no hay paraíso y El Capo, son narconovelas. ¿Qué prefiere la gente olvidar, el narcotráfico o el paramilitarismo? No, mira, lo que pasa es que en el cuento del narcotráfico hay un animismo en que son malos. No hay un sector del país que los defienda. Entonces, por ejemplo, sale Escobar, y obviamente todo el mundo sabe que Escobar es un criminal, y todo el mundo sabe que no hay problema porque no hay una sola persona, pues aparte de su familia y unos cuantos que le ayudó que lo defiendan. Pero en lo que yo me metí fue difícil porque ya fue un tema político, porque como el país está polarizado, pues hay una izquierda que no permite que yo ponga que la guerrilla secuestra y que una izquierda radical, claro, y que encierran a la gente en jaulas y que reclutan niños. Y hay una derecha que no permite, una derecha radical que no permite que yo ponga esos monstruos en la dimensión que los estoy poniendo, que se maten incluso entre los propios hermanos. Entonces yo me metí en camisa de 11 varas, tal vez no lo calculé bien, porque me metí en un tema político de una polarización de un país que se está odiando unos con otros, mientras que cuando uno pone una serie, por ejemplo, de Sin tetas no hay paraíso, El Capo, Pablo Escobar, pues obviamente simplemente la gente está mirando entretenimiento. Es una serie de acción y ya algunos aprenderán cosas y lo quieren hacer, pero otros, la crítica no es tan salvaje como en esta ocasión. Gustavo, en las redes sociales hay mensajes sobre el tema y por primera vez quizás se está ejerciendo presión en forma masiva para que los anunciantes retiren sus pautas. Ustedes, como productor, como libretista, como el equipo de la novela, ¿cómo están manejando esta situación? Es un antecedente muy delicado. Yo creo que lo que salvó la serie, porque en el momento en que había tantas críticas, ellos estaban decidiendo si sacarla o dejarla, pero en el momento que vieron que los anunciantes se retiraban por la presión de las redes sociales, dijeron no podemos permitir este antecedente de censura, la serie sigue, así se hacen anunciantes, y la muestra es que siguen muchos anunciantes, pero el canal se plantó en que no podíamos dejar que los anunciantes o las redes sociales sean las que digan qué hay que poner, que para eso ellos hacen estudios entre la gente, hacen focus group para saber qué es lo que quiere la gente, no los anunciantes ni las redes sociales, que por lo regular hay gente que no ve televisión, están en las redes sociales. Pues Gustavo, de todas maneras, hay series, superproducciones como El Patrón del Mal, que si bien se invirtió mucha plata hacer capítulos de del Escobar, El Patrón del Mal, costó mucho dinero. Sin embargo, esta producción es muy bien recibida a nivel internacional. ¿Eso esperan ustedes, independientemente si se retiran o no los anunciantes, de que esta producción, Los Tres Caínes, también tenga buenos índices de rating a nivel internacional? Sí, obviamente, pues es lo que uno aspira, que la gente en el mundo conozca nuestra realidad, se solidarice con nuestra realidad. Muchos lo consideran como darle mala imagen al país, pero eso es una tontería. Realmente los países tienen que, hoy en un mundo tan globalizado, apenas ponen aquí un carro bomba, apenas cogen 10 presos, 10 personas en España por estar traficando.
todo el mundo lo sabe, o sea, la mala imagen no la da la televisión, la dan los mismos protagonistas, la mala imagen la dan los corruptos, los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes, no un escritor ni un programa de televisión. Obviamente que si aquí no hubiera nada que decir, nada malo que decir, pues nadie diría nada malo. Pero entonces sí aspiramos a que tenga gran éxito internacional. De hecho ya se sabe que en Estados Unidos se está pasando, Puerto Rico, vamos a ver qué otros países. Gustavo, ya para concluir, ¿podemos decir entonces que el paramilitarismo indigna más que el mismo narcotráfico? Sí, obviamente, claro, las atrocidades han sido más grandes, aunque en el fondo el paramilitarismo es narcotráfico. En el fondo, la guerrilla es narcotráfico. En el fondo, nuestro gran problema es el narcotráfico. Ese dinero es el que le da gasolina a la guerra, a los guerrilleros, el que lo financia, el que financia el paramilitarismo. Y de paso, muchos narcotraficantes puros que no tienen en la cabeza ninguna ideología antiguerrillera ni nada, se han pasado a las filas del paramilitarismo. Y lo hicieron para ganar beneficios políticos y ganar beneficios jurídicos. Entonces, no creo que todos los problemas sean diferentes. Yo creo que hay un norte, hay un núcleo central en toda esta problemática, de violencia en Colombia, y es el narcotráfico. Por eso es una lástima, de verdad, que esté sucediendo esto, porque van a pensarlo mucho los canales para volver a hacer un programa de este tipo, y los que van a perder son los televidentes, Colombia misma, porque se van a dejar de contar muchas cosas que la gente no sabe. Gustavo, ¿está trabajando actualmente en alguna otra novela? ¿Está escribiendo otra novela? ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, sí, una novela pero literaria. Lanzo novela ahorita en la Feria del Libro de Bogotá a finales de abril. Se llama Al amanecer entenderás la vida, pero ya es como es un poco marcando una distancia de los temas que he venido manejando. Esto es una novela clásica de amor del siglo pasado, y me quiero dedicar un poco a la literatura, que es menos escandalosa que lo demás. Él es Gustavo Bolívar, libretista del canal RCN y de Tres Caínes. Pues Gustavo, muchísimas gracias, e invite pues a la gente a que sigan acompañando las noches de nuestra tele y sigan viendo los Tres Caínes. Bueno, sí, un saludo a todos los televidentes. Tienen en las manos un poder muy grande que se llama control remoto. Los que quieran verla, ahí está, a las 10 de la noche todas las noches. Los que quieran conocer la historia de Colombia, y los que no, pues ahí hay otra oferta. Y eso es lo que deberíamos hacer. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.